Estoy aquí peleando un poquito, pero ya estoy casi. Se ve todos. Gracias a Doriana por el contacto, por la comunicación, siempre todo muy fluido. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre este tema que ya se nombró el título y está basado principalmente pues en mi experiencia clínica con niñas, niños, adolescentes y también con adultos que afectos de sintomatología por trauma psicológico debido al bullying en la obesidad, ya sea que los haya visto en la infancia o también he tenido casos de personas ya adultas que han pasado que en el pasado han sufrido una victimización a través del bullying por obesidad. Bueno, el uso combinado de arteterapia y la terapia de desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares, que de ahora en adelante llamaré EMDR, la terapia EMDR, ha resultado eficaz y hay evidencia de que es eficaz cuando hay un trauma en la historia de vida. No hay muchos estudios que hablen de este uso combinado, ¿vale? Hay dos trabajos, el de Bred y el de Urausen, de Estados Unidos, ambas, que han hablado sobre este tema. La segunda autora también ha hecho un trabajo con bullying. Bueno, ambas autoras comentan que los estilos de apego deben de ser considerados para determinar cómo y cuándo aplicar ambos enfoques. Yo lo que he hecho, esta combinación para mí ha resultado muy útil y complementaria y bueno, y convergente en cuanto al uso de las imágenes, ya sean físicas cuando estamos hablando de arte terapia y mentales en el caso de EMDR. El trabajo que les voy a presentar, pues, se divide en varias partes. Primero presentaré un poco de revisión bibliográfica para poder fundamentar mi práctica clínica y haré uso de algunas viñetas donde vamos a ver cómo estas imágenes mentales han ayudado en el proceso de simbolización como análogas a las imágenes físicas que nosotras o nosotros como arteterapeutas estamos más acostumbrados a utilizar. Aparte de notas clínicas, voy a utilizar también el diálogo escrito, dicho, extraído de una entrevista a él, que es un modo de plasmar la evolución clínica con personas que han estado en algún tratamiento psicoterapéutico. Esto consiste la entrevista consiste en una grabación de audio acompañada por imágenes físicas de las usuarias, es decir, ellas eligen después de un tratamiento, de un periodo de intervención, se les pide que elijan unas imágenes y luego a través de una entrevista semiestructurada y unas preguntas se obtiene información de sus puntos de vista, donde ellas verbalmente comentan los cambios observados y los mecanismos de esos cambios. Entonces, yo lo que he hecho es extraer de esos audios a modo de escritos y los he plasmado para utilizarlos en mi discusión de resultados. ¿Vale? Cuando estoy hablando del uso combinado de ambas metodologías, a lo que me refiero es que eh, mm, en ocasiones puedo trabajar a través de arteterapia y en otras sesiones puedo trabajar a través de EMDR. Hay ocasiones en las que combino ambas metodologías en una misma sesión, pero no es que haga un protocolo diferente de estas dos metodologías de trabajo, sino que puedo, por ejemplo, a lo mejor empezar con MDR y luego terminar con arteterapia o viceversa, ¿vale? Por otro lado, vamos a encontrar protocolos, ¿vale? De arte terapia que han utilizado parte del modelo de EMDR y han creado metodologías mixtas, ¿vale? Y con muy buenos resultados.
pero yo lo que hago es el uso combinado. Mi modo de trabajar es que desde una línea no directiva, el eje principal de mi trabajo es como arteterapeuta, en donde trabajo a través de los temas que la persona trae en ese momento y sus necesidades. La importancia del arte para mí siempre está implícita como modo de interactuar con el sistema del apego. Y los materiales artísticos siempre están a disposición de la persona por si los desea o necesita usar. La pregunta de investigación que yo me empecé a hacer que me planteé fue que si se podría enriquecer mutuamente ambas intervenciones si se utilizaban de modo combinado. Las imágenes mentales siempre nos han fascinado como algo inherente al ser humano. Son las que dan origen a la palabra y a nuestra historia personal, según Tobin. Bessel van der Kolk, en su libro de El cuerpo lleva la cuenta, comenta lo siguiente. Los acontecimientos traumáticos son casi imposibles de traducir en palabras. Las huellas iniciales de los acontecimientos del 11 de septiembre no eran historias, sino imágenes. A mí todo esto me ha resonado mucho. Bessel van der Kolk también se especializó en MDR y en este libro habla de algunos casos en los que ha utilizado esta metodología de trabajo y en los que con pacientes que llevaban muchos años a lo mejor con una depresión crónica a través de MDR han podido ah, ser, han podido evolucionar de una manera favorable y rápida. Quienes conozcan el trabajo de MDR saben que es un tipo de terapia basada en el cerebro que ocurre muy rápido. ¿Vale? Damasio, por otro lado, afirma que las imágenes mentales tienen un poder directo sobre las emociones, lo que nos permite inventar nuevas acciones para utilizarlas en diferentes situaciones o escenarios futuros. Y esta capacidad de transmutación y combinación de imágenes es, según el autor, la fuente de la creatividad. Arteterapia se sostiene principalmente en el aspecto no verbal de las imágenes. Junto con el proceso creativo son nuestros pilares en nuestro trabajo. Instamos a nuestras personas usuarias a que utilicen la creación artística como un puente para acceder al pensamiento, a los sentimientos y a las sensaciones y a las imágenes mentales con el fin de comunicar y simbolizar el autoconocimiento. Por otro lado, MDR también trabaja con las imágenes. En este caso, siempre el foco inicial es un hecho traumático que hacemos recordar a la persona con la que estamos trabajando. ¿Vale? Y que mediante estimulación bilateral, es decir, en este caso, con movimientos oculares, de ahí su nombre, pero Francis Shapiro se dio cuenta también que aparte de los movimientos oculares se podían utilizar sonidos alternos, ¿vale? Hay un aparatito que va haciendo un sonido tic-tac y va bilateralizando. Suaves golpes, que en este caso pueden ser en las rodillas, o vibraciones con unas almendritas, con un aparatito, se va sintiendo vibraciones en las manos, por ejemplo, para ir desensibilizando la intensidad de las emociones sentidas mientras la persona recuerda el evento perturbador. Últimamente, los últimos estudios de MDR confirman que lo más efectivo son los movimientos oculares. Sin embargo, yo como arteterapeuta he visto otros beneficios utilizando los sonidos, por ejemplo, o los toques o las vibraciones que ahora voy a nombrar. El protocolo de MDR seguía por un modelo de procesamiento adaptativo que se llaman PAI, que postula que existe un sistema innato de procesamiento de la información que asimila nuevas experiencias y las almacena en redes de memoria que vinculan pensamientos, imágenes, emociones y sensaciones corporales asociadas a determinadas experiencias y que encuentran soluciones adaptativas al problema. Es decir, cuando nos ocurre un hecho traumático, la mayoría de las personas
nos recomponemos, ¿no? No todas padecemos un estrés postraumático después de que nos ha pasado, por ejemplo, un accidente automovilístico del que hemos salido ilesos, pues no tiene por qué permanecer en el tiempo a modo de sintomatología de estrés postraumático, pero en ocasiones sí. En la mayoría de los casos no, porque existe este procesamiento adaptativo de la información. Este modelo adaptativo ha sido validado con estudios de neurobiología. Entonces, como les comentaba, MDR es un tipo de trabajo terapéutico, es una terapia, ¿vale? Basada en el cerebro y que ocurre muy rápidamente, y más en los niños y las niñas. Mientras que arteterapia ofrece un ritmo diferente, es más lento, en el que se pueden pensar y sentir al mismo tiempo, gracias a los procesos sensoriales que implica la creación artística. Entonces, esto am, también, bueno, lo comenta Brett, yo también lo he visto, y esto de la lentitud que ofrece un tipo de trabajo y la velocidad, es la principal diferencia que podemos encontrar en el sentido como más práctico, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener que ver qué es lo que es necesario utilizar en según qué momento. MDR tiene un protocolo base con diferentes fases, ¿vale? Y es en la fase 4 de desensibilización, después de todo un trabajo en el que tenemos que valorar el vínculo, que las personas tengan sus recursos suficientes, que estén preparadas, que estén protegidas, por ejemplo, pues en casa, que tengan todo lo necesario para poder empezar la desensibilización. Es decir, hay todo un proceso de vínculo, de trabajo con el apego, que tenemos que ver que la persona haya adquirido esa confianza epistémica de la que habla Fonagy con respecto a nosotros. Tiene que haber esta confianza, este vínculo para que la persona tenga la certeza que se siente cómoda con nosotros para trabajar a través de MDR, ya que puede ser un trabajo que, como les digo, puede funcionar de una manera muy rápida y tiene que haber también un proceso psicoeducativo donde se les explique el tipo de trabajo que vamos a hacer con ellos. Y principalmente también cuando se trata de menores de edad, explicárselo también a las madres y a los padres, ¿vale? Yo nunca he trabajado con niños, por ejemplo, muy pequeños, en estos casos se hace el trabajo junto con la familia. Entonces, en la fase 4 la persona es guiada a través de esta bilateralización que ya les he contado, a través de series de, ya sea de movimientos oculares, sonidos, golpes o vibraciones, para desensibilizar y reprocesar un recuerdo traumático. Entonces, mientras que la persona lo está recordando, hacemos esta desensibilización y de esta manera facilitamos a la persona que realice asociaciones y se le ofrece la oportunidad de que vaya identificando y vaya resolviendo hechos análogos que pueden estar relacionados con el recuerdo con el que está trabajando. Cuando te formas en MDR, o al menos cuando yo lo hice, que empecé pues hace muchos años, y dentro del trabajo de la formación, uno tenía también que hacíamos pues role playing, donde trabajábamos una persona con la otra para ver cómo funcionaba esta técnica, ¿vale? Y tenías que buscar pues un hecho traumático que del 0 al 10 te afectara un 2, es decir, pues nada, algún recuerdo que tú supieras que no te iba a llevar a una abreación muy fuerte donde entraras en un momento de ansiedad muy duro, ¿no? Y entonces podías ver cómo funcionaba la técnica, cómo funcionaba esta intervención. Y bueno, es una manera de que creas también en este proceso. Ahora mismo MDR es una de las terapias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud entre la primera y la segunda para el estrés postraumático. Esto lo comento porque yo al principio, bueno, antes no había tanta base teórica y iba como con mucha timidez cuando empecé a hacer este uso combinado, ¿no?
Yo empecé a trabajar en el 99 con niñas y niños y adolescentes con obesidad en un hospital de aquí de Barcelona, donde a través de unos programas que se llaman Niños, Adolescentes y Peques en Movimiento, se abordaba de manera holística la obesidad infanto-juvenil, ¿no? Que estaba dirigido tanto a la persona usuaria como a la familia de formato grupal y que tenía las premisas de cambiar estilos de vida, hacer cambios alimentarios, mejorar la autoestima y otros componentes psicológicos. ¿Vale? Todo esto iba muy bien, son programas que funcionan realmente muy bien, pero en ocasiones veíamos que había personitas que necesitaban más ayuda. Y además también vimos que, que en ocasiones los inicios del sobrepeso o de la obesidad iniciaban después de un acontecimiento traumático. ¿Vale? Esta evidencia sumada al estigma de peso, que en la mayoría de las niñas, niños y adolescentes se expresa principalmente como una victimización por el peso, burlas y acoso, que provoca un trauma relacional complejo, fue lo que nos llevó a algunas personas del departamento de endocrinología en el que estábamos trabajando a formarnos en MDR para cubrir una necesidad que en ese momento nos parecía urgente. Porque lo que veíamos es que el 99% de los casos de los casos de niños con obesidad habían sufrido por un proceso de bullying. Y habían sufrido un proceso de bullying muchas veces sin que los padres y las madres en ese momento se dieran cuenta. Y era a través del trabajo grupal cuando lograban romper el silencio, que es el primer paso que se tiene que hacer cuando hay una victimización, cuando hay violencia machista, cuando hay bullying, lo primero que se tiene que hacer es romper el silencio y a veces es muy difícil, ¿no? Yo he tenido muchísimas adolescentes o adultas jóvenes que han sufrido por bullying de 6 años con silencio, ¿no? Y las primeras intervenciones no hacen más que repetir eso, 6 años en silencio, 6 años en silencio. Y realmente provoca un trauma mm, eh, un trauma grave. Lo que pasó fue que, bueno, yo empecé a aplicar este trabajo de intervención combinada. Bueno, primero lo que vi es que en alguna ocasión las niñas y los niños bueno, les explico. Cuando trabajo con MDR, se busca el momento más duro de ese evento traumático. La persona tiene que describir a modo, como si fuera una fotografía, qué parte de ese recuerdo es el más duro que vivió. La persona lo describe como si fuera un recuerdo fotográfico y a partir de ahí se empieza a hacer el trabajo en la fase 4 del protocolo de MDR, ¿vale? Yo la primera experiencia que tuve con MDR fue con un grupo de niños con obesidad que practiqué el abrazo de la mariposa. Quienes conozcan MDR conocerán el abrazo de la mariposa, que es este, ¿vale? Donde también se bilateraliza, pero lo hace la misma persona en lugar de que lo haga el terapeuta. Pues yo lo hice creo que 3 minutos con un grupo de niños con obesidad. Y de 5, 4 empezaban a experimentar una serie de imágenes mentales que a mí me desconcertaron mucho y entonces paré porque yo en ese momento pues no tenía ni la experiencia, necesitaba una supervisión urgentemente, supervisión de MDR para ver qué estaba pasando porque los niños empezaron pues uno empezó a ver a su abuela muerta, el otro empezó a recordar, eh, eh, bueno, imágenes que eran para mí muy desconocidas en ese momento, ¿no? Entonces paré, hice una supervisión con Jesús Sanfis, que es uno de los formadores de MDR de aquí de Barcelona,
Y él me dijo, Norma, ¿por qué no haces un protocolo de MDR para niños con obesidad? Y bueno, yo en ese momento tampoco quería, ah, no estaba muy metida con los programas de niños en movimiento y tampoco lo hice. Pero lo dejé de hacer de forma grupal, hasta ahora tampoco lo he vuelto a hacer y me fui con mucha cautela trabajando de forma individual. Entonces lo que empecé a ver es que en algunas ocasiones, no todos, pero sí bastantes niños y adolescentes, cuando yo empezaba a trabajar con un recuerdo traumático, este recuerdo desaparecía y entonces empezaban a suceder una serie de imágenes mentales que parecía que se alejaban del recuerdo, pero que por otro lado se acercaban a nivel simbólico a toda la sintomatología de trauma que la persona tenía. Y, y bueno, pongo esta imagen porque es una de las imágenes mentales que ha aparecido muchas veces en adolescentes que han sufrido bullying, y es que se ven como imagen mental, se ven a ellas mismas con la boca cosida, ¿vale? Y, claro, ¿con qué lo podemos relacionar esto? ¿No? Hace un momento yo hablaba del silencio, ¿no? Entonces ellas empezaron, esta imagen salió en una imagen de arteterapia. He encontrado muchas menos veces que la usuaria o el usuario se pinte con la boca cosida que a las que han aparecido en la imaginación. ¿Vale? Para mí esto es un hecho muy importante, porque me empecé a dar cuenta que la imagen en arteterapia no refleja de forma literal el estado mental ni la imagen mental que la persona tiene. Sale traducida y ahora lo veremos también, que tampoco son mis palabras, es lo que ha dicho también la usuaria que ha participado en la entrevista a él. Entonces, esta sí que es una imagen que salió de una chica que llevaba 7 años de bullying, tenía 18 años cuando vino conmigo y se pintó así. Es desconcertante porque son momentos de disociación en las que ella ni siquiera ella misma se reconoce qué es lo que está haciendo. Ella me decía que era una mujer sonriente, ¿no? Tuvieron que pasar varias sesiones para que pudiera verse a sí misma con la boca cosida, ¿no? Y lo que representaba, ¿no? Ese silencio, como si ellas mismas se cerraran la boca para no hablar. Bessel van der Kolk en la obra que les comento, y Tobin también, comentan que la imaginación dentro de la terapia de MDR ha favorecido la recuperación de sus usuarias o usuarios. No hay mucho escrito al respecto. Yo he intentado buscar este tipo de trabajos con terapeutas de MDR y no hay muchos. Piñuel, por ejemplo, estos autores sí que comentan que algunos, bueno, dicen que cada persona procesa la información, se están refiriendo procesar la información de MDR, según en la forma en que pueden soportarlo y elaborar el trauma. Puede ser a través de la memoria somática del evento, es decir, a veces estoy haciendo MDR y puede venir un dolor de barriga muy fuerte. Yo me decidí a hacer MDR por una observación que hice de un niño con obesidad que había tenido un accidente, que estuvo a punto de morir y que durante el proceso de MDR empezó a recordar el evento traumático, pero no solo eso, recordó todo, la estadía en el hospital, las ganas de vomitar que tenían y luego hasta recordó el olor de la carne asada que le hicieron sus padres cuando salió del hospital y le hacían una comida de bienvenida en casa. Es decir, es una manera de procesar los recuerdos. Otro puede ser como un profundo viaje introspectivo, tú estás desensibilizando y la persona está ahí recapacitando. Puede haber solamente cambios emocionales, la persona no recuerda nada, pero va sintiendo cambios emocionales y va viendo la diferencia entre un momento y otro. Otro puede ser a partir de metáforas,
o como una especie de ensoñación. No he encontrado a nadie más que comente esto, ¿no? MDR utiliza mucho la imagen mental, pero es o bien el recuerdo o para hacer o instalar recursos en la persona, haciéndole imaginar que, que estará mejor, ¿vale? Pero no a través de la metáfora. Entonces yo siempre trabajo con una imagen inicial que proviene de la experiencia traumática. Y si durante el reprocesamiento el recuerdo desaparece, para dar paso a imágenes metafóricas, suelo procesarlas sin interpretación y con muy poca dirección. Me regreso a esta imagen porque esta es la imagen de una de las usuarias con las que yo hice un cambio en la intervención de MDR. Usualmente y por varios años yo lo que intentaba era siempre ir al recuerdo. Si la persona se iba a la metáfora, el protocolo decía que utilizaras un entretejido cognitivo y te fueras otra vez al recuerdo, porque igual estaba disociando y no estaba trabajando. Entonces yo siempre intentaba seguir el protocolo tal cual como está descrito en MDR. ¿Qué pasó? Que un día estaba con una usuaria que llevábamos no sé cuánto tiempo intentando trabajar un recuerdo de bullying. Y cada vez que entrábamos al recuerdo, ella me decía, Norma, es que me está persiguiendo una sombra. Y bueno, mm, ella comentaba un poco, volvíamos al recuerdo y así por un tiempo indeterminado y la sombra no le dejaba de perseguir. Y entonces en ese momento se me ocurrió con mucha inseguridad y con miedo a equivocarme, le pregunté si se podría dar la vuelta para ver la sombra en lugar de correr. Y para sorpresa de ambas, ella se da la vuelta en su imaginación y trabajando con esa serie de imágenes que le estaban invadiendo, se da la vuelta y se da cuenta que la sombra es ella misma, ¿vale? Ella eh, sonrió y se le saltaron las lágrimas y entonces incorporó una parte de ella disociada. ¿Vale? Fue un momento para mí muy importante porque marcó un antes y un después de cómo trabajar este tipo de imaginería mental. Y a partir de allí empecé a trabajar en esta dirección. Recordar solo que para el trabajo de bullying es muy importante restablecer la cognición positiva básica de inocencia, instalar la afirmación interna de que son personas que merecen ser tratadas con respeto, que no deben ni merecen ser maltratadas, ¿vale? Es muy importante que integren interiormente que el déficit está en la persona acosadora y no en ellas, porque vienen con un ego muy debilitado, sintiéndose culpables de lo que les está sucediendo y parte de esa culpa es la que siempre las mantiene en vilo y en silencio. Bueno, les voy a mostrar tres viñetas clínicas, ¿vale? La primera es esta de Laura, que tenía 14 años, bullying por obesidad de los 6 a los 12, con un trastorno por ansiedad no especificado. Y entre los síntomas, pues contaba con ataques de ansiedad, conductas destructivas, falta de control de los impulsos, dirigidos hacia la comida y a través de atracones. Con ella realizamos 45 sesiones durante un año. 9 de estas fueron a través de MDR y el resto a través de arteterapia. En la sesión 12, mediante MDR, trabajamos el siguiente recuerdo traumático de la infancia, donde ella está rodeada de varios compañeros de la clase y le gritan gorda y marimacha. Me acuerdo que cuando estábamos al inicio de la desensibilización, que era mediante golpes en las rodillas, suavecitos, persistía una cefalea frontal asociada al recuerdo. ¿Vale? Cuando pasa esto, yo sigo, ¿vale? Y regularmente el dolor pasa, ¿vale?
se minimiza o pasa a otra parte del cuerpo hasta que desaparece. Al final se hace como un escaneo para revisar cómo está a nivel corporal y emocional. En ese momento, cuando estábamos desensibilizando, la frase de estoy gorda invadió su pensamiento de manera intrusiva. Y frases y palabras se le presentaban como imágenes. Y entonces eh, apareció, se desplegó la siguiente imagen mental. He cogido aquí una chuletita porque les voy a leer lo que ella vio en ese momento. Dice, soy muy pequeña y veo la palabra gorda por todos lados. Las risas me rodean. Me estoy ahogando en un mar gris lleno de letras que no forman palabras. Salgo a flote gracias a una nota musical. Estoy cogida a ella. Vienen olas para hundirme, pero la nota musical y yo salimos a la superficie. Sigo agarrada a ella. Después de tanto pelearme, me dejo llevar por las olas, mis complejos. Me tumbo en la nota musical y estoy tranquila en el mar de complejos. Estoy tumbada en una nota musical. Es la clave de sol, de color morado. Estoy mirando al sol. El mar está tranquilo y limpio. Es como una metáfora de la vida. La vida es un salvavidas. Luego comentaré las viñetas más en profundidad. Ahora, eh, Julia, de 11 años, acude a la consulta por irritabilidad emocional, la cual, según la madre, dificultaba el vínculo con la familia. Es hija de madre negra y padre español. Su color de piel y el sobrepeso han sido motivos para que la insulten. Afortunadamente, el profesorado y la familia han intervenido rápidamente y la situación de bullying ha durado poco. Vive en una familia estructurada con su madre, su padre y un hermano menor. En la sesión 26, la segunda a través de MDR, eh, trabajamos el recuerdo donde varias niñas y niños la increpan por su color de piel y sobrepeso. Y entonces se da lugar la siguiente imagen mental cuando estoy desensibilizando ese recuerdo. Dice, un unicornio está acostado sobre una nube de algodón de azúcar que flota en el cielo. Hay una caja. El unicornio saca de ella una llave con la cual abre una puerta. Detrás de esta se encuentra la máscara. Se refiere a una máscara que pintó la semana pasada. La máscara está rota y le dice al unicornio, por favor, ayúdame. La máscara le muestra al unicornio un botón que tiene la llave y le indica que lo presione. Al hacerlo, de la llave se despliegan, como abanico, herramientas para reparar la máscara. Hay mucho material, refiere Julia. Hay pinceles, madera, cola, pintura. El unicornio coge pinceles pequeños y repara el cuerno de la máscara. Pega las partes rotas y al final queda reparada y vuelve a ser igual que al principio. En esta ocasión, la invité a ir a los materiales pensando que sería importante cerrar la sesión a través de arte terapia, de la expresión artística. Y entonces, Julia fue una niña que le gustaba mucho pintar. Y entonces hacía mucha producción artística. Y trabajaba siempre a través de las mezclas. Al principio trabajaba más con la mezcla negra y blanca y luego fue utilizando otros colores, ¿no? Donde cambiaba el negro, pero el blanco permanecía, por lo que entonces se presentaban tonalidades en diferentes proporciones, ¿no? Yo me daba cuenta que estaba trabajando su identidad, ¿no? La que tenía internalizada, la que tenía su padre, la que tenía su madre, ¿no? Y al final, en esta obra, queda una obra donde es una obra con un doble marco, donde está el blanco, el negro y el rosa. Y, y ella siempre estuvo trabajando con respecto a ello. Era muy importante para ella hacer esta combinación, como si estuviera incorporando su propia identidad. En esta ocasión me acuerdo que
Bueno, puse aquí esta frase textual, dice, cuando pinto me tranquilizo, me ayuda a hablar, a sacar emociones, me ayuda a ser sincera. Amelia tenía 18 años con sintomatología de trauma complejo debido al acoso escolar durante su infancia y adolescencia, en la que hubo también agresión física. Sufrió en silencio esta situación por más de 6 años. Tenía rasgos depresivos y ansiosos, flashback, terror intenso, respuestas psicosomáticas y un alto grado de culpabilidad, entre otros síntomas. En esta ocasión, con Amelia trabajé. Las primeras intervenciones fueron a través de MDR, porque la gravedad y la sintomatología lo requería. Sufría de disociación y entonces con ella ya llevaba un trabajo grupal, por lo que entonces ya había un vínculo y pude desde el principio, cuando empezamos el trabajo individual, entrar directamente con MDR. ¿Vale? La siguiente escena que les voy a leer apareció al desensibilizar un recuerdo sobre la abuela paterna que estaba enferma, a quien recientemente le habían diagnosticado un cáncer de pulmón, ¿vale? Y tenía un estrecho vínculo con ella. Y este recuerdo fue el que trabajamos. Esta fue la escena que apareció cuando cuando desensibilicé ese recuerdo. Se ve ella misma diminuta escalando por su propio cuerpo hasta llegar al pecho, en el cual siente dolor y vacío. El pecho está encadenado, atado con un candado antiguo. Entra a través del agujero de la herradura, atravesando un túnel oscuro y sucio de sustancia viscosa. Hay personas cubiertas de esta viscosidad. Avanza hasta llegar al corazón, el cual también está viscoso y sucio, pero palpitando. Como parece que está preocupada, intervengo y le pregunto, ¿crees que se podría limpiar esa viscosidad? ¿Y con qué? Se queda pensando un rato y responde, pues con lágrimas. En la imaginería empieza a brotar agua, lágrimas, de todos lados, dejando todo limpio a su paso. Llora mientras me cuenta esto. Las lágrimas llegan hasta el corazón. Ahora está limpio y sobre un pedestal. De pronto aparece ella misma de niña y la toma de la mano. Rodean el corazón y en un rincón está otra niña sucia y andrajosa, llorando. Al verle sonríe. Amelia se va. Es decir, sale, abre los ojos. Llora y me cuenta lo sucedido. Llora mientras me cuenta lo sucedido y está muy preocupada por esa niña sucia. Forma parte de mí, me dice. Deseo estar con ella para cuidarla y protegerla. Le pregunto si quiere otra vez volver allí y que quizá la niña sucia se pueda limpiar también. Accede y otra vez entramos en esa imaginería y entonces llega con la niña hasta una habitación. Las lágrimas limpian el recinto y también a la pequeña. La niña desaparece. No la puede ver más, pero refiere estar tranquila y comenta, forma parte de mí. Estoy en calma. Ya no siento el vacío en el pecho. Antes de terminar la sesión, actualmente lo que hago es que después de hacer MDR, dejo un espacio para la creación artística, porque siento que disminuye ese ritmo tan acelerado y ponerse con los materiales las hace como conectar otra vez en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Entonces, en esa ocasión fue ella la que comenta que quiere ir a los materiales y pinta este árbol de follaje rosa con una mancha marrón al centro. Yo pienso en el cáncer de pulmón de la abuela, por la forma y el color. No comento nada porque espero a ver si ella se puede dar cuenta y así lo es. Y se sorprende y lo nombra. Es lo que sucede con las imágenes en arte terapia.
que muchas veces las manos resuelven el enigma, ¿no? Y cuando cedes a esa parte que está controlando, las manos saben lo que tienen que hacer para devolverte una imagen con la que puedas tener un insight, un darte cuenta, un autoconocimiento. Para la discusión me voy a apoyar en esta entrevista que les he comentado. Quedan 10 minutos, tengo que ir muy rápido. Bueno, esta forma de procesar un recuerdo traumático a través de la imaginación y las metáforas, yo la he encontrado principalmente, como les digo, en niñas o en niños, pero ocasionalmente también en adultos. Tiene que ver muchas veces con con las creencias de las personas, con la forma de metabolizar la información a través de las imágenes. En ocasiones las personas adultas, pues depende de las creencias espirituales o religiosas. Algunas han visto, por ejemplo, a Jesús, otras han visto una luz, otras se ven sentadas debajo de un árbol, imágenes que les reconfortan y con las que se sienten mejor con ellas mismas. Cobran mucha carga simbólica estas imágenes. Están alejadas del recuerdo traumático, pero muy asociadas a lo simbólico, a lo que para ellas representa ese trauma. Y es una sucesión de estas imágenes o escenas que parecen oníricas y que se escaparon y se fueron a la vigilia, ¿no? Cuando estoy haciendo la desensibilización, muchas veces las personas tienen estos movimientos oculares de la fase REM en la que estamos soñando y parece ser que forma parte del asunto por el cual funciona MDR, ¿no? Porque es como si estuvieran en un sueño, ¿no? Lo que he visto es que inicialmente estas imágenes mentales pueden iniciar a modo de pesadilla que invade el territorio mental, muy intrusivas, que perturban mucho, pero que durante el proceso y de forma muy rápida y viva se transforman de manera autónoma y extravagante hacia una resolución del problema, convirtiéndose en imágenes resilientes que proporcionan mucho insight y autoconocimiento, que me hacen pensar en las imágenes observadas por Oliver Sack de los estados hipnagógicos o imágenes hipnagógicas, estas que te vienen justo cuando estás a punto de dormir y que no nos damos cuenta, pero cuando leemos sobre las imágenes hipnagógicas, de pronto nos damos cuenta que todas las personas o la mayoría de las personas las tenemos. Lo único es que Oliver Sack dice que estas imágenes están totalmente fuera de relación con la vida cotidiana y es así en las imágenes hipnagógicas, pero en MDR lo que he visto es que sí que están asociadas al hecho traumático y a las vivencias de las personas. Esto es lo que dice Amelia. Dice, podía hablar a través de arteterapia y a la vez hablar conmigo misma a través de MDR. Entenderme, saber lo que me pasaba y querer avanzar. Es que se forma un diálogo interno muy consciente cuando hacemos esta desensibilización, que desde mi experiencia pasa cuando lo hago con los ojos cerrados. Pero actualmente muchos terapeutas MDR utilizan la, la- los movimientos oculares. Entonces lo que he visto es que se rompe un velo y queda al descubierto una serie de imágenes que anteriormente o bien estaban ocultas, estaban disociadas, estaban en inconsciente y que tienen una calidad simbólica que permiten una conversación profunda con la persona misma. Y se observa que el material consciente e inconsciente están, pueden tener un contacto y hay una resolución natural al conflicto interno, debido probablemente al modelo PAI, postulado por Shapiro. Recordar que en la imagen, en la mayoría de las ocasiones, la imagen física realizada después de un proceso de MDR es expresada de forma diferente a la imagen mental. ¿Vale? Sale a través de un símbolo, puede ser totalmente diferente. Y es lo que dice Amelia. Dice, cuando vi mi imagen de la boca cosida, porque Amelia no se pintó con la boca cosida, pero sí se vio.
Se vio con la boca cosida y ella misma se descosió la boca y ella misma se abrazó a ella misma y pasan este tipo de serie de imágenes. Dice, y entonces cuando me vi con la boca cosida, plasmé otro dibujo distinto, pero que tenía esa conexión con el sentimiento que me evocaba. La pintura es la unión de ambas cosas para entender, es la cohesión, el pegamento que les une. Veo la imagen desde afuera con MDR y en el momento en que lo pinto cohesiono estas dos piezas y empiezo a construir el puzzle. El arte es el pegamento perfecto para unir los sentimientos, las sensaciones y todo lo que está pasando. Esto es lo que me pasó a mí con arte terapia y EMDR. Para mí, la resolución del conflicto, la imaginación fue esencial, como comentaba Andercott, quizá por la capacidad interna de curación de la cual habla Shapiro. Posiblemente en el modelo PI intervienen, además de redes de memoria, imágenes construidas a partir de la imaginación que ayudan a la autocuración. Las imágenes ofrecen asociaciones, dando la oportunidad de simbolizar a través de ellas e iniciar así un proceso de recuperación. La poesía visual que se ofrece es, es, pues siempre va como de lo bélico a lo resolutivo. Una persona con un vocabulario rico puede estar bloqueada a través de la palabra, pero el recurso artístico está intacto, así como la imaginación. MDR ayuda a entender, reconciliarte contigo misma y a seguir adelante. Aceptarte tú y esas partes tuyas que también tienes y peleas siempre contigo y saber dominarlas y a saber quién eres. El trabajo terapéutico de Amelia fue rico en imágenes físicas y mentales, dirigido principalmente a superar las secuelas de su bullying de larga duración, que quedaron secuelas, pero ella ha sido muy resiliente y le habían provocado un ego muy debilitado y un excesivo grado de culpabilidad. Entonces, bueno, para concluir, las viñetas muestran un proceso hacia las capas interiores de la personalidad, mostrando lo que surge desde dentro para que el arte terapeuta lo vea desde afuera e intente comprenderlo por medio del lenguaje simbólico. En los casos expuestos aparece una serie de símbolos que tienen que ver con lo colectivo. Como arteterapeuta, las imágenes son nuestro instrumento, son imprescindibles, pues instamos a las personas a que plasmen en imágenes físicas pues esos pensamientos, sentimientos y a fin de comunicar y simbolizar como vía de autoconocimiento. El proceso creativo es una fuente, es un puente entre las imágenes mentales y las imágenes físicas. La imagen física sale traducida, impregnada pues de ese sentimiento que evoca esa imagen mental, como decía Amelia, y ambas se complementan. Entonces, por ende, la imagen física no es una reproducción literal de la imagen mental, sino un complemento de ella. Ambas imágenes ofrecen la posibilidad de verse desde afuera e iniciar un diálogo personal, un proceso de simbolización que brinda la posibilidad de reconocer partes disociadas y la posibilidad de reconciliarte. MDR ofrece la posibilidad de realizar un viaje épico del cual la persona regresa con un conocimiento nuevo de sí misma. El relato traducido mediante el proceso creativo y el objeto artístico puede ayudar a cohesionar pensamientos, sentimientos y sensaciones sentidas. El uso combinado de ambas metodologías, cuando se unen estos dos tipos de imágenes, desde mi punto de vista, me hacen pensar que refuerzan la eficacia en el tratamiento del trauma y que me parece importante promover un cambio de mirada y de uso de las imágenes surgidas del territorio mental durante la desensibilización de un recuerdo a través de MDR y utilizando la imaginación para la resolución de conflictos internos, así como para seguir investigando sobre ello. Y, y creo que ya está. Bueno, pues
si tienen alguna pregunta. Creo que he terminado justo a la hora, Antonio, no sé cómo lo ves.